Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo en esta noche. En esta noche el Señor quiere hablarnos de hacer la voluntad del Señor. Amén. Hacer la voluntad del Señor. Y quiero leer esta parte primera de la imagen que yo envío siempre al grupo, ¿verdad? Y dice, hay cosas que están en el mundo, las cuales nuestras almas anhelan, pero no conviene. Tales cosas son tropiezos para correr la carrera que tenemos por delante y terminarla en victoria. Hay cosas, dice aquí, ¿verdad? La hermana que escribió esta parte, hay cosas que están en el mundo, las cuales nuestra alma anhela, pero no convienen, ¿verdad? Tales cosas son tropiezos para correr la carrera que tenemos por delante y terminarla en victoria. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12, todo es lícito, pero no todo conviene. Amén. Todo es lícito, eso está hablando de la voluntad, ¿verdad? Mi voluntad, Dios me da esa libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Y hay muchas cosas que nuestra alma anhela hacer, pero no nos conviene. Son tropiezos en la carrera para terminar esta carrera que Dios ha puesto en nuestras manos. El Señor, ¿verdad?, está hablando de hacer su voluntad en este tiempo. Amén. Y vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, aleluya, y vamos a leer ese versículo, gloria al Señor. Y la hermana Raquel sabe que hemos hablado y no ha ministrado esta parte de hacer la voluntad del Señor. No nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Señor. Amén. Porque en los estudios que hemos estado dando, siempre el Señor traía esos versículos de hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. Y el Señor, ¿verdad?, fue dándome versículos y hoy la imagen que se refería a estos versículos me confirmó más la palabra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, 1 de Juan, antes de Apocalipsis, de Judas, ¿verdad? Capítulo 2, verso 17. Amén. ¿Lo tenemos todo? Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces el mundo pasa, todo pasa. Aquí, en este mundo, nada es eterno. Todo se desgasta. Todo tiene un fin. En lo natural, tiene un fin, hermano. Entonces, el apóstol Juan está diciendo aquí, el mundo pasa y sus deseos pasan. Podemos obtener, yo tengo un deseo, ¿verdad? Y tengo el deseo de comprar un carro, vamos a suponer así. Y viene el carro, el deseo, ¿verdad?, de tener aquello, y ahí pasa. Y miramos que eso no satisface nuestras almas, ¿verdad? Pero dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y está hablando, ¿verdad?, de una permanencia en Él, de estar apegado a Él permanentemente, ¿verdad? Y ahí mismo vamos a leer el versículo 15, que dice, no améis al mundo, ¿verdad? No améis al mundo. No te apegues a esta tierra, a lo terrenal, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El apóstol está hablando aquí, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos habla en esta noche y nos dice que no amemos al mundo, las cosas que están en el mundo, que no la amemos, que no nos apeguemos a eso. El que ama al mundo no ama a Dios. Por eso cada día, hermano, nos tenemos que desprender de lo terrenal. El joven rico estaba muy apegado a lo terrenal. Él sabía todos los mandamientos, lo conocía, ¿verdad? Conocemos mucho la palabra del Señor. Conocemos muchos versículos, ¿verdad? Pero estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos caminando en hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios anhela de nosotros. Amén. Dios anhela eso de su pueblo, que hagamos su voluntad y no la nuestra. La mía anhela, mi alma anhela lo del mundo, el deseo de los ojos. Y miramos, ¿verdad? Miramos anuncios, esos anuncios que se presentan, ¿verdad? Para atraer la vista, los ojos, y nos arrastramos hacia eso. Tengamos cuidado con lo que estamos mirando, porque la vista arrastra a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. Cuidado con lo que oímos, cuando oímos cosas que no le agradan a Dios. Cuidado con lo que nuestro deseo carnal anhela, porque eso nos lleva a la derrota. Dios quiere que nosotros anhelemos hacer su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta, dice la palabra. Amén. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Él nos llamó con un llamamiento para Él, para la alabanza de su gloria. No fue para nosotros mismos. Hermano, los apóstoles, el Señor lo usaba de una manera especial, era porque su voluntad fue entregada a Dios. Esta leve tribulación que nosotros pasamos aquí en la tierra es leve, es un cada vez más excelente peso de gloria, dice la palabra. Es un eterno peso de gloria, hermano. Cuando nosotros pasamos tribulaciones, es una leve, es algo liviano. No lo encontremos grande. Vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestro caminar. Bendito sea el Señor. Romanos, capítulo 2. ¿Verdad? Un versículo que conocemos bastante. Gloria a Dios, pero el Señor quiere darlo a conocer más en esta noche. Gloria a su nombre. Verso 2. Amén. Dice aquí también el apóstol Pablo, ¿verdad? Está diciendo aquí, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo. Este siglo está presentando cosas para que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis. Cuando yo me conformo a lo que está a mi alrededor, que lo que me está atrayendo, estoy haciendo mi propia voluntad y no la voluntad del Señor. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, pero ven acá.
estos pensamientos, esto que el mundo me está presentando no le agrada al Señor. Entonces yo ahí estoy transformando mi mente, le estoy dando lugar al Señor en mi vida. Transformaos, no conforméis. Cuando algo se conforma, ¿verdad? Como ya, como quien dice, ya estoy mirando esto, ya yo voy a seguir mirándolo. Eso es peligroso, hermano. Muy peligroso lo que estemos mirando por esas redes sociales. Es dañino. Y tengo que decirlo porque le tengo que dar cuenta al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nos quieren envolver. El enemigo quiere envolver la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es para Él. Es para que la iglesia de Dios haga su voluntad y no la nuestra. Pero cuando yo no dejo que las redes sociales, lo que sea, los afanes de esta tierra me estén envolviendo, no estoy siendo transformada. Y Dios quiere que seamos transformados. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Cuando algo tú vas a hacer y hay perturbación, no lo hagas. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dime, Señor, si esto no es tuyo, quítalo, pon obstáculo, haz lo que tú quieras, pero no que yo no caiga en esas trampas. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Porque la voluntad de Dios, como dice aquí, es agradable, trae paz, trae un refrigerio en tu corazón. Y es perfecta, dice aquí la palabra, porque lo de Dios es perfecto. No hay sombra, no hay vanidad. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre. Marcos, capítulo 3. Versículo 31. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 3, verso 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, ¿verdad? Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bendito sea el Señor. En ese tiempo, ¿verdad? Estaban blasfemando contra Jesús. Y ahí Jesús les reprende y le dice, ¿verdad? Que la única blasfemia es hablar en contra del Espíritu Santo de Dios. Y parece que ahí estaban también sus hermanos y estaba su madre. Porque dice, si usted lee el verso 31, la primera parte dice: vienen después sus hermanos, vienen después, ¿verdad? Estaban ahí. Pero en la multitud ellos se quedaron afuera.
Y ahí el Señor declara esta palabra que leímos, ¿verdad? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Bendito sea el Señor. Es la palabra de Dios que lo declara. No es Soli que lo declara, sino la palabra del Señor. Amén. Para los que están escuchando en las redes sociales. Y nosotros no estamos blasfemando contra esa sierva de Dios, que es María, fue la madre de Jesús, ¿verdad? En ese tiempo. Y que tenía hermano, porque aquí la palabra lo declara, bendito sea el Señor. Y el Señor mismo declara que el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Caminar de acuerdo a Él. Caminar en integridad con el Señor. Caminar en santidad con Dios. Hay muchas cosas que se ocultan, ¿verdad? En nuestras vidas. Hay pecado. Quiero leer esa parte aquí. Dice la hermana que escribió esto. Juan describe esas cosas que están en el mundo en tres partes, ¿verdad? Lo que leímos ahorita. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que es la codicia, codiciar, la vanagloria, el orgullo de la vida, ¿verdad? Alguno de estos tres es obvio para el creyente detectar, ¿verdad? Pero otros son difíciles, aunque llevan el mismo pecado que los demás. ¿Cómo podemos vencer estas tentaciones que diariamente confrontan? ¿Cómo podemos vencer esta tentación, hermano? Bendito sea el Señor. Dios es fiel. Y solamente apegado al Señor, estando con el Señor, podemos vencer el orgullo, la codicia, que a veces se disfraza, el orgullo se disfraza, porque a veces pensamos que orgullo solamente es tener mucho dinero, tener muchas posesiones, pero el orgullo se disfraza de diferentes maneras en nuestras vidas. Y como escribe aquí la hermana, es difícil a veces identificarlo, pero el Espíritu Santo lo revela. Cuando nosotros venimos delante del Señor, un corazón contrito y humillado, y nos arrepentimos, y le decimos, Señor, yo sé que actué mal, yo sé que hablé mal, yo sé que procedí mal. El Señor se revela y nos hace ver qué está pasando en mi vida. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es fiel. Él quiere que hagamos su voluntad. María, cuando el ángel vino a visitarla, ¿verdad? Ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Hágase conforme a la palabra del Señor. Así nosotros tenemos que decir, hágase conforme a lo que Dios quiere en mi vida. Estoy pasando tribulación, Señor, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo. Es tu voluntad. Todo obra para bien para aquellos que aman su nombre, que conforme a su propósito son llamados. Esta leve tribulación es nada, Señor. Lo estoy diciendo, ¿verdad? Yo sé. En mi carne es difícil, pero en Cristo puedo. En mí misma yo no puedo, pero en Él yo puedo. Puedo vencer la tentación, lo que viene a mi vida, lo que no quiere que yo haga la voluntad del Señor. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro ser, con nuestro yo que quiere.
Por eso Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a mirar a Juan, capítulo 4. Gloria a Jesús. Juan, capítulo 4, verso 30. Gloria a Jesús. Aquí, ¿verdad? Cuando le habla a la mujer samaritana. Pero vamos a ver esta parte aquí. Versículo 30. Amén, lo tenemos todo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, los discípulos, ¿verdad? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, ¿verdad? Que comiera, naturalmente. Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. No entendían. Y a veces estamos así, que no entendemos el evangelio, lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros de hacer su voluntad. Y ellos pensaban que alguien le había traído comida. Y no era así. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si Jesús dijo esta palabra, Dios mismo, a través de Jesucristo, su Hijo como hombre, declaró esto. ¿Quiénes somos nosotros para no declarar que yo debo hacer la voluntad del que me ha elegido? Dios nos ha elegido. Esa es la voluntad del Señor. Que acabe su obra, dice el Señor. Y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Y yo he enviado a segar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Jesús está diciendo aquí que la comida que él quería comer era anunciar el reino de Dios, era proclamar a Cristo. ¿Y cuál es la misión de la iglesia ahora en este tiempo? Es anunciar a Cristo. Es proclamar el evangelio. Esa es la voluntad de Dios, que acabemos la obra del Señor, hermano. Hay mucha necesidad de anunciar a Jesucristo por todos nuestros alrededores. Y debemos proclamar a Jesús. Debemos predicar a Cristo, aunque nos cueste. Jesús era como nosotros, tenía hambre, pero él prefirió tener hambre y hacer la voluntad de Dios. Predicarle a esa mujer. Aleluya. Y esa mujer fue y predicó a otro. ¿Y qué hizo? Dejó el cántaro. Hizo la voluntad de Dios. ¿Qué cántaro tengo que dejar para hacer la voluntad del Señor? ¿Qué cosa tengo que dejar para hacer la voluntad del Señor en mi vida? Esta mujer fue, anunció, y lo declaran los samaritanos, que creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. Que daba testimonio.
Pero dice aquí, entonces vinieron los samaritanos a él. Escucharon a la mujer, pero vinieron a él. Vamos al Señor. Vamos a conocerle, hermano. Entremos a la voluntad de Dios, a entrar en intimidad. Dios anhela eso de nosotros. Que entremos en la intimidad con Dios. Esa es una de las voluntades de Dios, que entremos. Entremos, hermano. Soli tiene que entrar en esa intimidad más profunda con Dios. Dejemos lo que tengamos que dejar. El cántaro que tengamos que dejar. Y entremos con el Señor. Dejemos el celular. Dejemos la televisión. Dejemos los afanes de esta tierra. No es que nos descuidemos con el trabajo. Pero si te está ahogando aquello, te está separando de la voluntad de Dios, hay que bajar. El mundo pasa, todo va a pasar, todo va a perecer, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, aleluya. Permanece para siempre. Y dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¡Qué precioso! El Señor se quedó 2 días ahí. Se queda el Señor ahí en la intimidad con nosotros. Bendito sea Dios. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Cuando tenemos intimidad con el Señor se nos revela en nuestras vidas. Y podemos darle a otros. Podemos dar más del Señor. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. No era que no creían por ella. O sea, lo dice aquí, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, aleluya. Y eran samaritanos, hermano. No era del pueblo, no eran de Israel. Y eso es triste. Eso es muy triste, hermano. Que a veces los de afuera estén creyendo más que nosotros que estamos en el pueblo de Dios. Esto declararon que Él era el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, aleluya. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías y nosotros debemos hacer su voluntad y no la nuestra. Bendito sea el Señor. Ahí mismo en el capítulo 6, aquí estamos mirando, ¿verdad?, que Jesús hizo la voluntad del Padre. 6:37 dice la palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria al Señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa es la voluntad del Padre. Jesús lo declara aquí. Hemos venido a Él porque Él le ha placido. Y nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Promesa de Dios, vida eterna nos ha dado el Señor, ya nos la ha dado Dios, la vida eterna. Él hizo la voluntad del Padre.
Nosotros debemos hacer su voluntad. Gloria al Señor. También en Gálatas, vamos a ir a Gálatas. Gálatas 1, verso 3 al 5. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Gracia y paz sean a vosotros. Saludando, ¿verdad? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Bendito sea el Señor, para librarnos del presente siglo malo. Gloria al Señor. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál era la voluntad del Dios y Padre? Librarnos de este siglo malo, hermano. ¿Y cómo somos librados? Transformaos vuestras mentes por la renovación de nuestra mente. Aleluya. Somos librados, no nos conformemos a este siglo. Este siglo es malo y Dios quiere que nosotros caminemos bajo su dirección, bajo su voluntad. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. A Él sea la gloria. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, le estamos dando gloria al Señor. Toda la gloria al Señor, no la estamos dando nosotros mismos. Porque cuando yo hago mi voluntad, estoy dándome gloria. Porque el yo está trabajando en mi vida. No eres tú el que gobierna mi vida. Soy yo. Tengamos cuidado de nosotros mismos y del enemigo que nos está mirando y está viendo cómo estamos caminando en esta tierra. Gloria al Señor. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5, está delante de Gálatas. Capítulo 5, verso 15. Amén. Dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que miremos, ¿verdad? Que meditemos cómo yo estoy andando. ¿Estoy andando haciendo mi propia voluntad o la voluntad del Señor? Mirad, pues con diligencia, ¿cómo andáis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y lo estamos mirando. Los días son malos. Y debemos aprovechar el tiempo. El tiempo que Dios nos da, debemos aprovecharlo, hermano. ¿Cuánto tiempo perdido? Si anotamos, ¿verdad? En un cuaderno, ¿cuánta hora le doy al trabajo? ¿Cuánta hora le doy al celular? ¿A la televisión? ¿Y qué tiempo le doy a Dios para tener intimidad con Él? ¿O para leer la palabra de Dios? Vamos a hacer ese ejercicio en nuestras casas. A ver qué tiempo le estoy dando. Mirad, tengo que meditar, tengo que mirar qué estoy haciendo con mi vida. Si verdaderamente soy un cristiano entregado al Señor, haciendo su voluntad, o estoy haciendo mi propia voluntad. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Que aproveche el tiempo porque los días son malos. Dice, por tanto, el 17, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Aleluya. Un insensato en griego
tiene varios equivalentes. Se escribe asopos, con H intercalada después de la P, asopos. Es una persona ignorante. La palabra insensato, ignorante. También en griego se pronuncia moros y significa necio, estúpido. Significa anoetos, falto de entendimiento. Estas palabras describen a alguien que actúa sin sabiduría, es imprudente o carente de sentido común. Eso es una persona insensata.